¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Eso, que lo arregle papá. En esta ocasión lo que voy a cambiarle son estas zapatas traseras de freno a este coche. Es una operación un poco compleja, pero veréis como en el vídeo poco a poco se van aclarando dudas y es bastante fácil de montar. Comenzamos. Bueno, lo primero que preparamos es el repuesto, en este caso 2 zapatas del lado izquierdo y 2 del lado derecho. Y comenzamos quitando el tapacubos y aflojando los tornillos de la rueda. Elevamos el gato hasta que la rueda se separa del suelo. Quitamos el freno de mano y una vez quitada la rueda y el freno de mano, tenemos el tambor que gira libremente. Para que me resulte más fácil, voy a utilizar un aceite multiusos y le echamos aceite en las zonas donde se puede agarrar el tambor. Una vez tengo esas zonas lubricadas, utilizo 2 tornillos, que es la manera que este fabricante tiene para poder extraer el tambor hacia afuera. Y ya tengo a la vista las zapatas, que es lo que nos interesa. Reviso que el tambor no tenga arañazos, en mi caso no los tiene, si los tuviese habría que llevarlo a un tornero y seguidamente con el compresor limpiamos toda la zona. El primer paso para quitar las zapatas de su ubicación es sacar 2 pasadores con sus arandelas correspondientes. Dichos pasadores salen por la parte de atrás. Y ya nos queda desencajar las zapatas. Estas van sujetas en la parte inferior, unidas por un muelle. Lo quitamos y poco a poco vamos buscando el hueco hasta que salen. Ahora aflojo la tuerca del tensor. Mientras lo hago, te recomiendo que te suscribas a mi canal. Si tienes cualquier duda o idea sobre algún vídeo que quieras que haga, me lo dejas en comentarios y estaré encantado de contestarte. Y una vez que tengo la tuerca recogida al máximo, con ayuda de unas pinzas voy soltando los muelles superiores. Tengo que tener cuidado y fijarme bien en la posición en la que van. Y seguidamente quito el tensor. También quito el trinquete de la tuerca y me fijo en qué posición va. Y por último lo que queda es quitar el cable del freno de mano. Y una vez que ya tengo las zapatas totalmente sueltas, en una de ellas va el basculante del freno de mano. Es una chapa que va sujeta con un pasador. Ahora hay que quitar ese pasador para montarlo a la zapata nueva. Una vez puesta dicha chapa, ya solo queda ir montando en cada posición las piezas que he ido quitando. Engancho el cable de freno de mano en la chapa que bascula. Todo el conjunto ya casi montado lo encajo en el eje del coche. La parte superior de dichas zapatas van encajadas en el bombín de presión y la parte inferior de las zapatas van encajadas en un resorte unidas por un muelle. Una vez encajadas, coloco con un destornillador bien el trinquete y ya lo único que me queda es colocar cada pasador en dichas zapatas. Dichos pasadores llevan cada uno su muelle y su arandela a presión. Seguidamente tiramos varias veces del freno de mano para que termine de ajustarse.
Ahora encajamos el tambor. Si vemos que no nos entran, tendremos que aflojar todavía más la tuerca del tensor. Esta tuerca la podemos aflojar con ayuda de un destornillador plano una vez que las zapatas están montadas. Y ahora sí, ahora ya nuestro tambor entra perfectamente. Quitamos los tornillos, vemos que gira bien y lo único que nos queda es colocar la rueda. Y mientras termino de montar la rueda, quería aprovechar para daros las gracias a todas las mamás y papás que formáis parte de este canal. Y todos los viernes un vídeo más y mejor. Suscríbete a este canal porque ya mismo somos 1000.